exponer la palabra de Dios y escuchar lecciones que conocemos, escuchar lecciones que sabemos, entender lo que la palabra de Dios trata de hacernos que nosotros escuchemos y practiquemos, y que aunque a veces lo escuchamos vez tras vez tras vez, nunca está de más volverlo a escuchar, porque saben que hay algo bien interesante. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba todavía chamacón, joven, y que me leía a mi mamá las historias, las bellas historias de la Biblia, y ya después estudiando el año bíblico, y ya como iba creciendo desde que tengo memoria, escuchando las diferentes historias de la Biblia, una de las que me llamaba mucho la atención era el pueblo de Israel durante su peregrinaje de Egipto hacia Canaán. ¿Y qué creen que es lo que a mí me llamaba la atención de esa historia? Aparte, otra cosa, alguien más. A mí me llamaba la atención cómo eran tan tercos y tan insistentes. Decía, pero es que qué testarudo, o sea, ¿cómo puede ser que los liberan de la esclavitud, los hacen cruzar el Mar Rojo, les cae comida del cielo y el agua amarga se transforma en dulce, sale agua de la roca del desierto y una y otra y aún así eran tercos y no se daban cuenta de lo que tenían, del Dios que los iba guiando, del Dios que los protegía, del Dios que les hacía ganar las guerras? O sea, no se daban cuenta. Pero lo curioso es que fui creciendo, me fui convirtiendo en un adulto y seguimos todavía en el camino por la gracia de Dios, pero me di cuenta de algo también. Somos igual o más tercos que el pueblo de Israel. Y por eso es que mencioné eso al principio. Qué importante es que a pesar de que a veces algunas ocasiones nos toca decir, ese sermón ya lo escuché, esa predicación ya la escuché, esa enseñanza ya la he escuchado un montón de veces. La pregunta es, ¿esa enseñanza la estás viviendo? ¿Ha sido transformada tu vida a través de esa enseñanza? ¿O solamente estás molesto porque la estás escuchando vez tras vez y te molesta cada vez que la escuchas? El tema que me gustaría tratar en esta mañana no es un tema desconocido y por eso esta introducción. Pero a pesar de que es un tema conocido y de quizá uno de los personajes más conocidos de la Biblia, y yo creo que pudiéramos hasta hacer el ejercicio, yo quisiera que de este lado alguien levantara la mano y me dijera en su mente quién sería tres de los personajes que primero se le vienen a la mente de la Biblia. Aquí de este lado, a ver, César, David, ¿alguien más por acá? Moisés, otro más. José, nos quedamos todos en el Antiguo Testamento, vamos a ser más específicos, del Nuevo Testamento. Acá, Pablo, Jesús, Juan, Mateo, ¿alguien más? Lucas, a ver acá del Nuevo Testamento. ¿No? Ya se nos olvidaron los demás personajes del Nuevo Testamento. Yo les voy a hablar de un personaje que cuando se los diga van a decir, pues sí. Quizá, si no el más famoso, uno de los más famosos, que su nombre empieza con la letra P. Pedro. ¿Verdad que sí se hubieran acordado de ese? Simón Pedro. Y yo quiero invitarlos, vamos a leer varios versículos durante el tiempo de este tema, y yo quiero que también ustedes me sigan y participen buscando los versículos en sus Biblias, en sus teléfonos. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12 y versículo 15. Juan capítulo 12, vamos a leer del versículo 15 en adelante.
Perdón, no es 12, es capítulo 21, 15, perdón. Traigo un poco de dislexia. O me faltan los lentes tal vez. Capítulo 21 del 15 en adelante. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta fue una de las conversaciones ya al final del ministerio de Jesús con Pedro. Habían pasado muchas cosas y lo que quisiera hacer en esta mañana es que juntos repasáramos qué era todo lo que había sucedido a través del ministerio de Jesús en relación a Pedro. Y no, obviamente no vamos a tocar todo porque el tiempo no nos va a permitir, pero es súper interesante la historia de Pedro y todas las cosas que fueron sucediendo. Y ahora vamos a regresar un poquito. Vamos a ir al libro de Juan mismo, en el capítulo 2. Juan capítulo 2, y vamos a ir al final del capítulo. Perdón, nuevamente, una disculpa, es Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Y dice de la siguiente manera, vamos a leer del 42 en adelante. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, y ahí sigue hablando después de Andrés, de Pedro, de Natanael. Pero ahí es el encuentro inicial de Jesús con Pedro. Y lo primero que Jesús le dijo, ¿qué? Le dijo: yo sé quién eres, yo sé tu nombre, yo sé de qué familia eres, yo te conozco, yo sé quién eres. Y a mí me gustaría que quizás algunos de nosotros tratáramos de recordar ese momento en el que tuvimos un encuentro con Jesús, en el que tuvimos un encuentro con el Evangelio. Quizás algunos nacimos en el Evangelio, pero eso no quiere decir que el día que nacimos tuvimos ese encuentro con el Señor. Y lo digo yo hablando en primera persona, porque yo nací en un hogar adventista, pero eso no significa que al nacer yo automáticamente tuve un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor es el momento en el que tú te das cuenta enfrente de quién estás parado. Ese es el día en que nosotros podemos decir: ese fue el día que yo me encontré con el Señor. Y hay algo bien interesante aquí, que muchas veces como cristianos, tanto adventistas como no adventistas, se tiene un concepto de que el día que tú tienes un encuentro con el Señor, tu vida da un giro de 180 grados y de ahí en adelante todo es color de rosa. Yo no sé si ustedes lo han escuchado o lo han percibido o incluso en algún momento lo hayan llegado a pensar. Y no tiene nada de malo pensar de esa manera. Pero lo interesante es que la realidad no es necesariamente así. Yo no sé a ustedes cuántos les ha tocado ver las gráficas que hacen acerca de los valores de la moneda, acerca de ciertas estadísticas. Difícilmente ustedes van a ver una gráfica que sea una línea recta o una línea recta de manera ascendente. Normalmente son así, suben, bajan, de repente bajan más, de repente suben más, pero difícilmente es una línea recta. La vida de nosotros como cristianos difícilmente va a ser una línea recta. Obviamente, mientras nosotros estemos tomados de la mano del Señor, va a ser la tendencia de manera ascendente,
pero hay fuerzas que operan en nuestra vida y que tristemente a veces tenemos ciertas debilidades que no nos van a permitir que esa línea ascendente sea de manera recta, sino que va a haber bajones, va a haber tristezas, va a haber problemas, va a haber tentaciones, va a haber dificultades, va a haber todo este tipo de cosas. Entonces, ese momento fue el momento en el que él conoció al Señor, pero eso no significó que su vida de ahí en adelante fue perfecta. Y vamos a seguir estudiando lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir ahora al libro de Lucas. Vamos a ver si esta sí la escribí bien. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y vamos a ver ahí del versículo 3, 4 en adelante. Vamos a ir desde el 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí ocurre, todavía es en la parte inicial, cuando Pedro apenas tiene poquito de estar siguiendo a Jesús, y ocurre esto. Todos sabemos que ellos eran pescadores, ese era su oficio, ellos eran expertos, eso era su vida, eso era de lo que ellos se dedicaban, y cuando Jesús los encuentra, pues los encuentra haciendo lo que ellos hacían. Y cuando Jesús te encuentra a ti, cuando Jesús me encuentra a mí, Él te va a encontrar haciendo lo que tú haces. Sea bueno, sea malo, sea más o menos, o sea, a donde tú estás, Jesús te va a encontrar. Y hay algo bien interesante. Jesús va y los encuentra a ellos. Ellos ni siquiera estaban necesariamente activamente buscando a Jesús, sino que Jesús va y los encuentra allí en el lugar en donde están. Yo no sé en qué lugar estás tú ahorita. Yo no sé qué está pasando ahorita en tu vida, yo no sé qué tipo de problemas puede estar sucediendo ahorita en tu vida, pero allí donde estás, Jesús te va a buscar, Jesús te llama a través de su palabra, Jesús te puede llamar a través de una predicación, Jesús te puede llamar a través de un versículo, Jesús te puede llamar a través incluso de la televisión, como decía nuestra hermana. Dios tiene muchas maneras de tocarte, sobre todo una vez que tú ya has tenido algún encuentro con Él, el Espíritu Santo no va a cesar de estarte llamando, sea donde sea que estés ahorita. Estés haciendo lo que estés haciendo ahorita. Pero más importante aquí, nos damos cuenta de que Pedro se comienza a dar cuenta de que, como dicen algunos, caray, o sea, no, este rabino no es cualquier rabino, o sea, porque era muy común, o sea, había muchos rabinos, y mencionaba en una predicación un hermano, lo interesante de que las costumbres en aquel tiempo de los rabinos era que quienes buscaban eran los estudiantes. Los estudiantes eran los que iban y buscaban al rabino y prácticamente dice, se convertían en su sombra y lo andaban siguiendo para donde iba para ver qué aprendía y a ver si el maestro se dignaba a enseñarles algo. En este caso fue al revés. Pero lo que él enfatizaba es el hecho de que, dice, los discípulos tenían que haber sido todavía jóvenes. Dice, nosotros vemos los cuadros que pintan algunos de los artistas, dice, pero basados en las costumbres y cómo se daban las cosas en ese tiempo, dice, la mayoría de ellos tenían que haber sido jóvenes, quizá con la excepción de Pedro, que se habla de que ya tenía una esposa, que tenía una suegra, ya era un hombre de familia, dice, pero la mayoría de ellos eran jóvenes. Y entonces Pedro se da cuenta de eso. Pedro dice, este no es un rabino como todos los rabinos que conocemos, este es una persona especial. O sea, esto que acaba de hacer, yo toda mi vida o por muchos años he estado pescando y jamás en mi vida había visto esto. Es más, nosotros pescamos durante toda la noche, que es cuando mejor se agarra en la pesca, y no agarramos nada. Y viene este desconocido que lo único que yo sé es que es hijo de un carpintero, y viene y me enseña a mí acerca de pesca. Perdón. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces Pedro se da cuenta y dice que él le dice, ¿sabes qué? Pues tú, o sea, tú eres algo especial.
Jesús, tú eres algo especial. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Le dice, sígueme. Sígueme, le dice, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Viste lo que pasó ahorita? Eso no es nada, eso es nada más para que te des cuenta lo que tú eres capaz de hacer si tú te entregas en mis manos. Y fíjense lo interesante, a veces nosotros confundimos, me voy a salir un poquito, tantito del tema porque es algo que a mí me apasiona sinceramente, que nosotros lográramos entender ese detalle, que todas las capacidades innatas o aprendidas que tú y yo tengamos, que incluso hasta nos podamos sentir bien de decir, es que yo soy muy bueno para esto, yo me siento muy capaz para aquello. Cualquier capacidad que tú tengas en tu vida, cualquier bendición que tú tengas en tu vida, absolutamente todo es un don de Dios, todo. Pero si nosotros utilizamos esas bendiciones, esas capacidades, esa inteligencia, esa habilidad solamente para nuestro bien y no la utilizamos para bendecir a otros, eso se va a transformar en una maldición. Y no te estoy diciendo a lo mejor, te estoy diciendo se va a transformar en una maldición. Porque cuando Dios bendice, cuando Dios te da una capacidad, es para que la uses para beneficiar a otros para su honra y gloria. Y en el caso de Pedro no era la diferencia, le dijo, mira, le dice, tú eres muy buen pescador y todo, pero si tú te haces equipo conmigo, si tú te unes a mi equipo, dice, eso que viste no es nada, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres, así como se te estaba rompiendo la red y no hallaban qué hacer y que casi se les hunde la barca, de esa misma manera. ¿Y cuántos se acuerdan qué pasó en aquella primera predicación después del Pentecostés? ¿Sí se acuerdan lo que pasó? ¿Cuántas personas dice que se bautizaron en una sola predicación? 3,000 personas en una sola predicación. Ya quisiéramos algunos de nosotros que en una predicación se bautizaran 3. Qué bonito sería, pero ahora 3,000. Eso es lo que pasa cuando tú y yo decidimos obedecer a ese llamado de sígueme y decidimos poner lo poco o lo mucho que nosotros tengamos disponible a los pies de Cristo y a su servicio. Eso es lo que puede suceder. Vamos a seguir viendo qué más sucedió en la vida de Pedro. Vamos a ir al capítulo 16 de Mateo. Mateo capítulo 16. Y vamos a ir al versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo, ok, eso es lo que dice la gente. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo, ¿quién? Pedro, el arrebatado, el que luego brincaba al ruedo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ya estaba empezando a entender la magnitud de su maestro, la magnitud tras de quién estaba o al lado de quién estaba caminando en ese ministerio. Y entonces él dio una respuesta tremenda. Y le sigue diciendo ahí más adelante, le contesta Jesús, le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres, ya no le dijo Simón, le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí hay algo bien interesante en este versículo, porque pasó algo que
por ahí de vez en cuando pasa, por ahí de vez en cuando sucede en nuestra vida de cristianismo también. Primero, la manera Jesús era algo espectacular, la manera en que él hablaba, la manera en que él iba llevando la conversación a donde él quería. Primero le dijo, o sea, la gente allá afuera, ¿qué dicen? ¿Qué comentan? ¿Qué han escuchado ustedes? No, pues que Juan el Bautista, que Elías, que Jeremías, que un profeta, y ahí empiezan, ¿no?, a repetir lo que han escuchado. Dice, pero a ver, ok, eso es lo que dice la gente. Ustedes, los que están aquí, los que me siguen, los que caminan a mi lado, los que andan conmigo de día y de noche, para ustedes, ¿quién soy? Y la pregunta me gustaría que nos la hiciéramos hoy nosotros esta mañana. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Cómo percibes a Jesús en tu vida? ¿Qué es Jesús para ti? Y no quiero que lo hagan audible, pero sí quiero que lo pensemos, que lo meditemos, que realmente tomemos un momento para pensar, o sea, ¿qué es Jesús en mi vida? ¿Qué significa Jesús para mí? O sea, yo sé lo que significa para la gente, como decimos nosotros, para la gente del mundo, la gente de afuera. No me gusta mucho ese término, pero para entendernos, pues yo sé lo que significa para la gente de afuera. Yo sé lo que significa para tal religión. Yo sé lo que significa para tal grupo político. Yo sé lo que significa para los agnósticos, para los ateos. Pero para mí, ¿qué significa Jesús? Para ti, ¿qué significa Jesús? O sea, ¿qué lugar tiene Jesús en tu vida? ¿Qué importancia tiene Jesús en tus decisiones? ¿Qué relevancia tiene Jesús en cada decisión que tomas en tu día a día? En las decisiones sencillas, en las decisiones importantes, ¿qué relevancia tiene Jesús en tu vida? ¿Qué significa Jesús para ustedes, para nosotros? Yo te invito a que en oración te hagas esa pregunta, porque es bien importante. Es bien importante. O sea, si nosotros decimos, yo soy un cristiano, eso significa que somos seguidores de Cristo. Hasta ahí estamos bien, vamos perfectos. Pero si no sabemos qué es Cristo, qué es Jesús para nosotros, entonces ¿a quién estamos siguiendo? Estamos siguiendo un concepto, estamos siguiendo una doctrina, estamos siguiendo una religión, estamos siguiendo un libro. ¿Qué es lo que estamos siguiendo? O sea, si tú eres un seguidor de Cristo, ¿qué estás siguiendo? ¿Cómo impacta Jesús tu vida y tus decisiones? Yo te invito a que realmente te sientes un momento tú solo y te hagas esa pregunta hasta lograr entender en qué posición te encuentras en relación a Jesús. Pero aquí pasó algo más interesante todavía, después de eso. Pedro hace una confesión, es una confesión preciosa, o sea, es un versículo que todos nosotros conocemos, o sea, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, tú eres la promesa cumplida, tú eres todo lo que estábamos esperando. Aunque él todavía no lo entendía realmente, pero la verdad es que la declaración es una declaración preciosa, o sea, le da el título tal cual a Jesús, que nadie se lo estaba dando hasta ese momento. Y la respuesta de Jesús, cuando le dice, pues, bienaventurado y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificar mi iglesia, y te voy a dar las llaves, y ahí pasó algo, siento yo, que va implícito, pero lo vemos a través después de varias cosas que suceden después de ahí con Pedro. Empezó como que, pues ya me la dieron de director de escuela sabática, ya me la dieron de primer anciano, de tesorero, ¿no? Ya me dieron mi beca para irme a estudiar teología, o todos los hermanos en la iglesia respetan mi opinión. Y comenzó, o sea, Jesús lo dijo, no lo dijeron ustedes, le dijo a los discípulos, lo está diciendo Jesús, lo está diciendo el rabino, lo está diciendo el Mesías. Él me está diciendo que yo soy. Y como que de ese momento en adelante, él asumió en cierta manera un rol predominante dentro de los discípulos, de por sí era su naturaleza. A él le gustaba tomar el liderazgo, a él le gustaba tomar la iniciativa. El problema es que por lo general toma las decisiones medias erróneas, ¿verdad? Pero
pero siguió, o sea, continuó siguiendo a Jesús, continuó aprendiendo de él, continuó viendo las cosas que Jesús hacía y como que ahí, ¿no? A través de un cierto filtro él seguía recibiendo todo lo que Jesús estaba enseñando y aprendiendo de él. Y sí se pudiera decir que él todavía estaba sufriendo una transformación. Y aunque pareciera que todo iba camino a bien o viento en popa, Pedro todavía tenía algunos problemitas. Y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Hay una muy interesante que todos conocemos la historia, la vamos a repasar brevemente en el libro de Mateo ahí mismo, pero en el capítulo, vamos a ir al capítulo 14. Vamos a ir al capítulo 14 y vamos a ver del versículo 22. Vamos a ir hasta el 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro respondió otra vez. El primero que brincaba era Pedro. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nuevamente, o sea, esto a veces no todos los acontecimientos están de manera cronológica, pero fue alrededor del mismo tiempo. O sea, sucede este suceso que no hay una sola persona en la Biblia, ni antes de la Biblia, ni después de la Biblia, ni en ninguna parte que nosotros sepamos que haya podido decir: yo caminé sobre el agua, o sea, sin hundirme, así como en las caricaturas, ¿verdad? O sea, no hay nadie. He visto algunos videos de algunos ilusionistas que hacen trucos y que parece como que estuvieran caminando sobre el agua, pero después busca uno y encuentra la explicación de que acá abajo, o sea, pero es la única persona a través de la historia de la humanidad que puede decir: yo caminé sobre las aguas. Es la única persona que puede decir: a mí Jesús me dijo que me iba a dar las llaves del Hades. Es la única persona que puede decir eso. Entonces, qué difícil para uno como ser humano saber que eres el único que ha logrado hacer X o Y que no se te suba un poquito el humo a la cabeza. Y seamos honestos, es difícil. Como seres humanos, nuestra tendencia es a sentirnos así como agrandados. Y por eso decía hace un momento, o sea, tengamos mucho cuidado con eso. Cuando nosotros aprendemos a constantemente y hasta en las cosas más pequeñas, en los logros más pequeños, a ser agradecidos con Dios, que es el dador de todo bien, entonces cuando nosotros, así como decía, el que es fiel en lo más poco, también en lo más es fiel, se aplica exactamente igual. Si tú aprendes a agradecer y a darle la honra y la gloria a Dios en cada paso de mejora que des en tu vida material, espiritual, física, como le quieras llamar, si en cada momento tú pones a Dios en primer lugar y a Él le das las gracias y la honra y la gloria por todo lo que sucede, cuando tú recibas algo como lo que recibió Pedro, cuando Dios te haga caminar sobre las aguas, cuando Dios te diga: tú aquí vas a ser el líder de mi iglesia o mis discípulos, no te vas a sentir agrandado, te vas a sentir humillado y te vas a sentir como siervo, que es lo que al final Jesús trató de enseñarle a sus discípulos. No te agrandes por los títulos que recibes, no te agrandes por las responsabilidades que recibes, que no se te suba el humo porque te están saliendo bien las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios que te están saliendo bien las cosas. Gloria a Dios que por tus acciones la obra está progresando. Gloria a Dios que por tus acciones tu familia está progresando. Gloria a Dios que por tu trabajo tu compañía está progresando. Gloria a Dios. Cada vez que alguien venga y te diga y te felicite, dile gracias, porque hay que ser educados. Dice gracias, pero gracias a Dios. Es difícil, se los digo por experiencia propia, es difícil. Es difícil lograr algo que sientes que te costó esfuerzo y tener que voltear y decir: no, pero no fui yo, o sea, es Dios. Es difícil. Se siente muy bonito, humanamente hablando, se siente muy bonito tomar el crédito por las cosas que uno hace. Pero es un peligro muy grande y Pedro es un vivo ejemplo de ello.
¿Qué sigue diciendo ahí la palabra de Dios? ¿Qué sigue diciendo? Estamos en el capítulo 14 y estamos en el versículo 30 ahora. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ese es el peligro. El peligro es olvidarte de que todo lo que tú y yo podamos hacer para bien no es por nosotros. A Pedro se le olvidó que estaba caminando no porque era especial, no porque él era Pedro, la gran roca, no porque él era el líder de los discípulos, no porque él era más importante que los discípulos, era porque Jesús le dijo: ven, o sea, si Jesús te dice ven, o sea, no importa si es agua, si es fuego, si es lava, como dicen los niños, ¿no? El piso es lava, dicen, y luego empiezan a brincar en los sillones y así, ¿no? No importa si Jesús te dice ven y camina por encima de la lava, pues camina por encima de la lava y no vayas a decir: es que no me quemé porque traigo unos Nikes. No, o sea, si Jesús te dice que hagas algo y tú lo haces, es porque Jesús es el que está detrás de todo, es porque Dios es el que está en tu camino, es porque Dios es el que te está protegiendo, el que te está prosperando, el que te está ayudando. Y a Pedro de repente se le olvidaba eso, a pesar de que caminaba con Jesús todos los días. Y aquí hay algo bien interesante. Alguien puede decir: no, pues yo todos los sábados digo presente 7, aunque ya no se acostumbra mucho eso, ¿verdad? Pero yo digo presente 7, yo opino en la lección, yo soy maestro de escuela sabática, todos los días estudio, aparte estoy estudiando mi año bíblico, aparte estoy estudiando el espíritu de profecía, entonces pues ahí la llevo, voy bien. Pedro caminaba con Jesús todos los días. ¿Qué sería mejor? Yo preferiría caminar con Jesús todos los días que estar leyendo 3, 4 libros diarios. Yo pienso que no hay comparación. Y sin embargo, a pesar de eso, Pedro seguía todavía batallando. No creamos, como lo hiciera el joven rico, que Jesús lo iba a felicitar. Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Pues mira esto. No, pues yo lo hago de mes más. El rabino me exentó del último examen porque pues ya me la sabía todas. Me dijo: no, ni para qué presentas examen si tú eres buenísimo. Y él estaba esperando que Jesús también lo felicitara porque pues era muy estudioso, como diríamos a veces en la iglesia. Y de paso este es un consejo y no voy a cobrar por él. Dejemos de decir: el hermano es bien consagrado, la hermana es bien consagrada. Si ese hermano escucha que usted dice eso de él o de ella, usted le está haciendo más daño que bien. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Usted le va a hacer más daño que bien a esa persona. Mejor, si usted quiere que el hermano o la hermana, ese líder que apoya y que es ferviente en su actuar en la iglesia, que sabe mucho de la palabra de Dios y que aparentemente está llevando una vida en buena armonía con los principios de la Biblia y de Jesús y de Dios, en lugar de decir: este hermano es bien consagrado y bien espiritual, mejor diga: hermano, estoy orando por usted, gracias por su liderazgo, pero sigo orando por usted para que usted se mantenga firme. ¿Saben por qué? Porque cuando uno trata o hace lo posible por ser una persona de esas que malamente llamamos espiritual, consagrado, muy activo en la iglesia, en ese momento Satanás comienza a atacarte el doble, el triple, 5 veces más todavía. Y si no lo han experimentado, pónganse un poco más activos y van a ver que no les estoy mintiendo. Si no me creen, pónganse más activos, conságrense a Dios, denle a Dios un poco más de su tiempo, estudien más la palabra de Dios y Satanás va a comenzar a atacarlos. Si Satanás no te está atacando, ten cuidado. De pronto pues no hay problema, entonces dice: pues está bien ahí donde está, ni para qué me meto con él. O sea, él está ahí con un pie adentro, otro afuera. O sea, pero el día que tú tratas de hacer cambios para bien, entonces él dice: no, espérate, te me está saliendo del huacal, como decimos allá en Sonora. Te me está saliendo, o sea, no, espérate tantito. Déjame ponerte algo aquí que te llame la atención y vamos a ver cómo reaccionas. Como Pedro, a Pedro le gustaba ser el mero mero. A él le gustaba, esa era su naturaleza, esa era su debilidad y el orgullo fácilmente llegaba a su corazón.
A lo mejor ese es el problema tuyo, el mío, a lo mejor es otro, pero Satanás conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Entonces, de ahí estriba la importancia de que tú y yo aprendamos a no adjudicarnos nada de lo poco o mucho que logremos hacer para el servicio de otras personas o de nosotros mismos. Y vamos a continuar, porque se nos está yendo el tiempo muy rápido. Hablando de esto mismo que estábamos hablando, vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a buscar el versículo número 31. Aquí Jesús le dice algo muy interesante a Pedro, y es precisamente lo que estaba mencionando ahorita. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué contestó Pedro? Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro le dijo, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ahí estriba el gran peligro de lo que hemos estado hablando. Si sientes que tu vida cristiana, tu vida espiritual está en crecimiento, gloria a Dios, pero entre más crezca tu vida espiritual, más necesitamos aferrarnos de la mano de Dios. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro le dice, yo sé que tú te sientes fuerte, yo sé que has vivido estos 3 años pasaditos conmigo, has caminado a mi lado, has aprendido muchas cosas, sientes que tu fe ya está bastante grande. O sea, el hecho de que no sé cuántos pasos, la Biblia no dice cuántos pasos dio en el agua, o sea, pero el solo hecho de que haya puesto un pie en el agua sin hundirse, o sea, eso, su fe había crecido, definitivamente había crecido, pero le faltaba mucho todavía. Y yo casi ni nadar puedo, mucho menos caminar sobre el agua. Entonces mi fe está muy lejos de la que Pedro tal vez había logrado acumular en ese tiempo con Jesús. Entonces quiere decir que pues yo también estoy muy lejos o hasta más lejos todavía de lo que él pudo haber estado. Pero Jesús le dice, por muy fuerte que tú te sientas espiritualmente, o sea, Satanás, él los ha pedido, o sea, él ya me puso sobre aviso de que les va a pegar una buena sangoloteada. No, pero yo contigo voy a la cárcel, a la muerte, a la hoguera, lo que sea, o sea, lo que me pongan, yo por ti doy la vida. Así como muchos cuando están bien enamorados, ¿verdad? No, mi amor, yo por ti hago lo que sea. Y después hasta se les olvida y se van y, ay, se me olvidó mi esposa. A veces así somos nosotros también. Señor, yo doy la vida por ti. Mira, ¿sabes qué, César? Pues tengo un problema, necesito que me vayas a trabajar este sábado. Nada más, yo sé que tú eres adventista, yo sé que tú vas a la iglesia de eso de los sábados, pero nada más un sábado, es el único sábado en todo el año que te voy a pedir, necesito que vengas. Pero si no vienes, pues te voy a tener que despedir porque yo necesito a alguien aquí mañana a primera hora. Bueno, ¿nomás un sábado? Sí, nomás, ok. Nomás no voy a decir nada, ahí llego. Es más, no habrá chance puedo trabajarte de 12 a 8, no hay problema. O sea, ya que vaya allá y cumpla, entonces ya me puedo venir para que por lo menos no me pregunten por qué no fui a la iglesia. A ver, espérate, pero tú dijiste que tú ibas hasta dar la vida por Cristo. Y hay una historia que seguramente la hemos escuchado y que a mí me gusta mucho platicarla, sobre todo cuando hablamos de temas acerca de la fe, y esto fue un hecho real. Era un malabarista conocido internacionalmente del siglo pasado, que el acto de él era que él cruzaba en la cuerda floja a grandes alturas, incluso de edificio a edificio,
y tenía grandes hazañas, pero una de las hazañas que él quería lograr era cruzar parte de las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Y entonces se anunció y todo el mundo estaba a la expectativa, él va y entonces él va y cruza caminando la cuerda floja a esas cataratas que pues si te caes ya eres historia, ¿no? Ahí te van a hacer tu velorio los salmones, yo creo. Pero él cruza y todo el mundo pues extasiado y aplaudiendo y emocionados por ese logro tan grande y esa valentía de este malabarista. Después él toma una carretilla y dice, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar ahora con una carretilla? O sea, ya no nomás yo solo, sino llevando una carretilla de un lado al otro. Y todos levantan la mano y todos aplauden y va y cruza con la carretilla. Y dice, ok, ahora ¿cuántos creen que yo puedo cruzar esta carretilla con una persona a bordo? Y todos, sí, ok, necesito un voluntario. No, pues no. Nadie se subió. Y a veces nosotros somos así como Pedro. O sea, sí, yo voy, yo esto, y sucede lo que vamos a leer a continuación, que todos conocemos también la historia, en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, todos conocemos ese triste episodio de la vida de Pedro. En el versículo 18 del capítulo 18, dice, y estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Vamos a ir hasta el 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Claro que sí, es más, crucifíquenme con él ahorita mismo, y por eso estoy aquí, porque si lo que le hagan a él, háganmelo a mí. ¿Eso contestó Pedro? No, claro que no. Dijo, ¿quién? ¿Qué? ¿Jesús? No, pues yo soy nuevo aquí, yo vengo de visita nada más, andaba aquí para la Pascua, pero no sé quién es ese tal Jesús, o sea, para mi pueblo no ha llegado. Wow. ¿Que no tenía las llaves del Hades? ¿Que no era Pedro la piedra grande? ¿Que no era el líder de los discípulos? ¿Que no era el que caminaba sobre el agua? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedó el arrebatado que siempre brincaba y que hasta fue y le mochó la oreja al siervo de Malco? O sea, ¿dónde estaba Pedro? Ya cuando vio la de veras dijo, bueno, pues así, pues a veces uno dice cosas, sí, yo creo que puedes cruzar la carretilla, pero no me digas que me suba contigo. Y fue triste porque en ese momento de prueba no fue una, fueron dos, fueron 3 veces, y entonces escucha un gallito cantar por ahí. Y hasta en ese momento él se acuerda de lo que Jesús le había predicho apenas un poco tiempo antes. Antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. O sea, tú que te crees que estás en una gran posición en tu iglesia, tú que te crees que estás en una gran posición en tu vida espiritual, tú que crees que eres el mejor cristiano de tu colonia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y para terminar, quiero volver al comienzo. Vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 12. Juan 21, perdón. Yo no sé qué escribí aquí, pero está medio... Entre que escribí mal y entre que ya pronto me verán con lentes. Gracias, Alberto. En el capítulo 21 de Juan, vamos a volver ahí al versículo 15. Estábamos en el versículo 15, cuando comienza esa plática. Allí sucede lo mismo y quizá nos podemos regresar un poquito. Vamos a regresarnos un poquito, ya es para terminar. Al versículo 9. Bueno, voy a parafrasear un poco.
Los discípulos, Jesús había sido crucificado. Había habido un par de encuentros ya por allí, donde habían visto a Jesús resucitado, pero como que fue así nada más, lo vieron y como que quedó así entre que qué pasó, ¿no? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Y el caso es que estaban todavía como que un poquito así medio deprimidos los discípulos, porque no sabían del todo qué les esperaba, qué iban a hacer. Y entonces Pedro le dice, oye, pues vámonos a pescar. ¿Dónde los encontró Jesús? Pescando. Pero Jesús ahorita ya no estaba allí, o ellos creían que no estaba, o no sabían dónde estaba, y pues vámonos a pescar. Vámonos a pescar. Pero lo curioso es que, o sea, se fueron de pesca, pero no pescaron otra vez. Y dice que de pronto ven así allá a lo lejos una siluetita allá en la orilla, y pues me imagino que era de madrugada, ya quizás estaba rayando el alba, no sé, o estaba por amanecer, y ellos ven esa figura allá a lo lejos y escuchan una voz nada más, pero no lo distinguían muy bien, y que les dice, hey, echen la red por el otro lado. Y lo mismo, o sea, ¿sí se acuerdan de la otra historia al principio del ministerio, donde y aún así todavía no se acordaban? Muchas veces nosotros experimentamos milagros en nuestra vida, situaciones bien vívidas, bien puntuales en nuestra vida, donde sabemos que la mano de Dios ha obrado sobre nuestras vidas, y aún así, como el pueblo de Israel, se nos olvida. Somos testarudos, dijo César, somos rebeldes. Se nos olvida. Y aunque la situación se estaba dando igual, todavía no le caía el 20, como decimos a Pedro. Dice, echen la red para el otro lado. Y pues no hemos pescado nada en toda la noche. Lo mismo, parecía disco rayado, parecía un déjà vu, como decimos nosotros. O sea, era la misma historia, se estaba repitiendo otra vez. Echen la red para el otro lado. ¿Y quién es? No alcanzó ni a distinguir quién es. Y bueno, ¿y qué hacemos? No? Vamos a echarla. Bueno, la echaron. Y pasó exactamente lo mismo. Cada vez que tú y yo acatemos la voz de Dios al pie de la letra, milagros van a ocurrir en nuestras vidas. Vamos a ser testigos de milagros. Yo escucho mucha gente decir, no, qué chulada sería que hubiera milagros como en el tiempo. Espérate, ¿de qué estás hablando? ¿Que hubiera milagros como en el tiempo de Jesús? ¿Acaso Jesús no es el mismo que fue ayer, no es el mismo de hoy? ¿Acaso Dios ha cambiado a través del tiempo? No creo. Si ese fuera el caso, entonces no sé en qué estamos creyendo. Los que cambiamos somos nosotros. Entonces, la misma orden dice, echen su red pero para el otro lado. Y se les llena de peces. Y ahí hasta alguien se dio a la tarea de contar cuántos peces. Dice que eran 153 peces. Y entonces Pedro dijo, es Jesús. Es Jesús, o sea, ¿cómo no me di cuenta si, o sea, esto ya ha pasado antes, he visto tanto, o sea, yo debería inclusive con su pura voz, yo debería haber sabido que era Él. Si tú y yo realmente estamos poniendo atención a la voz de Dios, ya deberíamos de conocer la voz de Dios, y a veces nos cuesta tanta batalla, tanto problema, saber, ¿será que Dios me está diciendo que haga esto? ¿Será que Dios me está pidiendo? O sea, ¿no conocemos la voz de Dios? No la conocemos. Hay tanto ruido, hay tanta distracción, hay tanto orgullo en nuestro corazón que no aprendemos a escuchar y a entender y a conocer la voz de Dios. Si nosotros ponemos más atención, vamos a conocer la voz de Dios. Y créanme que funciona. Cuando tú constantemente escuchas la voz de una persona, tú no necesitas que te diga. Por ejemplo, cuando yo tenía, no sé, que puede ser unos 15 años, y de pronto estaba haciendo algo contrario a lo que me habían dicho que hiciera, y yo escuchaba la voz de mi mamá o de mi papá, inmediatamente yo pegaba un brinco, porque yo conocía esa voz, ya la había escuchado tantas veces que yo conocía esa voz.
Hoy en día me pasa lo mismo cuando escucho la voz de mi esposa. Ah, no, perdón. No, eso no lo iba a platicar, pero bueno, ya se me salió. Pero a lo que voy es eso, o sea, cuando tú conoces y tienes suficiente relación con esa persona, tú conoces su voz. Ahora yo te pregunto, ¿conoces la voz de Jesús? ¿Sabes cuando Jesús te está llamando, cuando Dios te está hablando y está tratando de tocar tu corazón? Cuando Jesús te está diciendo, hey, no estés haciendo esto, haz esto. No tires la red a la mano izquierda, tírala a la derecha. Pero es que ya traté todo y no me funcionó. Y es que más temprano también la echamos por la derecha. Tira la red a la derecha. Y ahí se da el encuentro del que hablamos al principio. Pedro, ¿me amas? Juan, María, Marco, Ruth, Rogelio, como te llames, ¿me amas? Y aquí con esto cierro, porque aquí hay algo muy importante y muy interesante que bien haríamos en reparar en ello. Después de haber visto toda la historia de Pedro, sobre todo la última parte antes de este encuentro con Jesús, ¿cuál fue la última parte? Donde a pesar de haber caminado con Jesús, a pesar de haber visto su milagro, a pesar de haber sido objeto de sus milagros, etcétera, 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 en el momento de la decisión termina negando a Jesús. Yo te pregunto algo, si ese Pedro, con otro nombre, con otra cara, en otro tiempo, en este lugar, ese Pedro, y tú conoces su historia y sabes que estuvo en tal iglesia y esa fue su historia, y en el momento más decisivo, él negó a Jesús, le dio la espalda. Él viene acá a esta iglesia, tú sabes que esa persona es un líder, tú sabes que esa persona ha cometido un error muy grave. ¿Cómo lo tratamos? ¿De qué manera lo saludamos, si es que lo saludamos? ¿Cuál es la dinámica que se va a dar ahí? ¿Qué dinámica se está dando con Jesús? Y aquí hay algo bien curioso, o sea, Jesús era, en este caso, la víctima directa de lo que Pedro había hecho. No solamente eso, él había sido su maestro por todos esos más de 3 años. ¿Cómo trató Jesús a Pedro? ¿Cómo lo trató? Le dijo, que sea la última vez. O sea, es más, o sea, tú puedes seguir aquí siendo mi discípulo, o sea, no te voy a decir que te vayas. No te voy a decir que te vayas, o sea, sígueme todavía si quieres, pero, o sea, de ahí de lejitos, o sea, el rol que tenías tú de ser el líder de los discípulos, sabes que ahí estuvo ya, no, o sea, tú ya no. Se lo voy a dar a Juan, se lo voy a dar a Santiago, a Natanael, no sé a quién se lo voy a dar, Felipe. Pero tú no, porque pues no, o sea, cuando te ocupaba, mira cómo me trataste. Todos, absolutamente todos, podemos cometer errores. Absolutamente todos podemos equivocarnos. Y a veces nos podemos equivocar en el peor, humanamente hablando, en el peor momento posible, cuando realmente Dios esperaría que tú y yo diéramos un paso al frente, nosotros salimos corriendo. Cuando Dios esperaría que tú y yo diéramos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, nosotros damos testimonio como si no lo conociéramos. Preferimos quedar bien con los que están ahí a nuestro alrededor, o las que están a nuestro alrededor, o como le quieran llamar. Y sin embargo, lo mismo que Jesús le dijo a Pedro a la orilla del mar, o a la orilla del lago, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. A pesar de que tal vez, y eso solamente basado en lo que la Escritura habla acerca de Pedro, tal vez tú y yo hayamos hecho cosas iguales o peores de las que Pedro pudo hacer en su momento. A lo mejor sabidas, a lo mejor no sabidas, a lo mejor algún día se van a saber, a lo mejor nunca se saben, pero hay alguien que sí conoce y que te dice, yo sé que tu nombre es
pónganle su nombre ahí. Yo sé quién eres, yo sé qué haces, yo sé qué piensas, yo sé quién eres. O sea, de mí no te puedes esconder. Y eso fue el asunto con esa plática. Bien interesante. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí hay, Jesús le preguntaba de una manera y Pedro le respondía de otra, ¿no? Jesús le preguntaba con agape, le decía, ¿tú me agape? O sea, el amor verdadero, el amor que tanto predicaba Pedro, que yo contigo voy hasta la muerte, ese es el amor agape. Y entonces Jesús le preguntaba, o sea, ¿tú eso que dijiste? Y Pedro ya no era el mismo Pedro de antes. Dice, Señor, tú sabes que yo tengo mucho cariño, yo te aprecio, yo fileos. O sea, tú sabes que yo siento algo muy especial por ti. O sea, pero en cierta manera le está diciendo, o sea, tú sabes que yo no puedo adjudicarme ese amor porque acabas de ver lo que pasó. Y sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar y vuelve a pasar lo mismo y le vuelve a preguntar la tercera vez y pues ya como decimos nosotros, ya se agüitó Pedro. Porque, o sea, él entendió lo que Jesús estaba tratando de hacer. De que él entendiera que si alguien conocía su corazón era él. Y Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y aquí podemos nosotros engañar a la gente. Tenemos la mala costumbre de que vemos a alguien y pues en nuestra mente hacemos una evaluación. No, pues esta persona está más o menos del 1 al 10, pues yo creo que un 8, está bien, ahí la lleva. No, la verdad, no, ni a 5 llega, ¿no? Pobrecito. Si se te dijera lo que yo sé. Y empezamos a tabular. Jesús nos conoce, a Él no lo podemos engañar. Él sabe lo que hacemos aquí, lo que hacemos allá y lo que hacemos acullá, donde nadie más se entera. Entonces a Él no le podemos mentir. Y sin embargo, aunque a Él no le podemos mentir, aunque Él sabe todo lo que tú y yo hemos hecho y deshecho, Él te sigue pidiendo de la misma manera que le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, hazte cargo de la obra que te di. Todos nosotros, queramos o no, tenemos una influencia sobre las personas que nos rodean. Y la iglesia no solamente no es la excepción, sino que es la regla. Aquí somos una influencia bien grande sobre todas las personas que nos rodean. Lo que hacemos, lo que decimos, todo tiene una influencia sobre los demás. Entonces, ¿qué te está pidiendo Jesús? ¿Qué me está pidiendo Jesús en esta ya tarde? Apacienta mis corderos. O sea, asegúrate de que les estás dando algo de beneficio, algo que les sirva, algo que les ayude a su crecimiento, algo que les ayude a engordar, espiritualmente hablando, no se lo tomen así tan literal. Apacienta mis corderos. De ese momento en adelante, Simón realmente pasó a ser Pedro. Dejó de ser, si vemos ahí la traducción de los nombres, Simón, que era pues piedra nada más, una piedra. Pasó de ser una piedra a ser una roca. Y a eso es a lo que Jesús se refería cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. La roca del ángulo es Cristo. Pero cuando él le dijo eso, le dijo, contigo va a empezar este movimiento. Con todo lo que te enseñé, con todo lo bueno que aprendiste y con lo que aprendiste de los errores que cometiste, con eso yo voy a empezar este movimiento, esta iglesia. ¿Estás tú dispuesto a tomar esa responsabilidad y ese privilegio? Ojalá quiera Dios que nosotros obedezcamos a la voz de Dios, entendamos el propósito que Él tiene para nosotros y que igual que Pedro lo hizo, a pesar de sus trastabilleos, a pesar de todo lo que sucedió en su vida, Él llegó a ser realmente un estandarte del movimiento cristiano de ese momento en adelante. Esa es mi invitación para cada uno de nosotros en esta mañana y voy a invitarlos a ponernos de pie. Terminamos con una palabra de oración. Querido Señor y Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Señor, te queremos agradecer la oportunidad de estudiar tu palabra.
Te queremos agradecer la oportunidad de escuchar parte de lo que tú quieres para nosotros, pero sobre todo queremos pedir humildemente que transformes nuestros corazones como lo hiciste con Pedro, y que nos des a nosotros la disposición de ser transformados, porque sabemos que tú estás más dispuesto a transformarnos que nosotros a veces aceptar esa transformación. Así que queremos pedirte esa humildad necesaria para poder ser transformados por tu mano, y que de esa manera realmente nos puedas usar como tú quieres usarnos. Quédate, Señor, en la vida, en el diario de cada una de las personas que están aquí, de las familias que representan, con sus problemas, sus necesidades, y sus bendiciones puedan ser bendición para otros también. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor.